Buenas tardes a todos y todas. ¿Cuánto tiempo necesita una idea para volverse política pública? ¿O cuántos datos hacen falta para que algo evidente se convierta en urgente? Bien, empiezo con estas preguntas porque si bien hoy celebramos la segunda edición del Congreso Nacional One Health, el enfoque que lo inspira no es ni nuevo ni innovador. Que la salud de las personas se haya condicionada a la salud de los animales y la del entorno en el que coexisten se sabe desde siempre. Y el término One Health, acuñado para poner de relevancia la importancia de gestionar la salud considerando esta estrecha interconexión, surgió hace ya más de 20 años. Y sin embargo, dicho enfoque aún no ha calado de forma estructural en la toma de decisiones. En este contexto, es un privilegio dar inicio a este encuentro que, bajo el lema «Diseñando el futuro a ciencia cierta», nos invita no solo a pensar desde la ciencia, sino a construir desde ella. Quiero agradecer a la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, la doctora Pilar López, todas las facilidades que nos ha brindado para que podamos celebrar este encuentro en un entorno en el que nos hallamos, en el que convergen dos aspectos clave para progresar en la formulación de políticas públicas articuladas en torno al enfoque One Health. Por un lado, la salud, considerada como un bien que hay que conservar y proteger en toda su dimensión y complejidad. Y dos, la ciencia como guía indispensable para la toma de decisiones informadas y efectivas. También quiero agradecer el interés y compromiso de la directora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, la señora Sara Baliña, por acompañarnos en este acto inaugural. Y quiero extender mi gratitud a todas las autoridades presentes, a los ponentes, entidades patrocinadoras y a cada uno de los asistentes que nos acompañan por hacer posible que hoy nos hallemos aquí reunidos para hablar de la importancia de la evidencia científica, sí, pero sobre todo para hablar de política, porque solo mediante políticas públicas valientes, diseñadas desde el conocimiento, seremos capaces de actuar sobre el origen de los retos que nos desbordan, porque solo a través de unas políticas públicas valientes seremos capaces de generar el cambio disruptivo necesario para progresar en la construcción de una salud pública moderna con visión One Health acorde a los retos del mundo actual. Un mundo que cambia más deprisa que nuestra capacidad de respuesta. Y la salud pública, si quiere seguir siendo eficaz y cumplir con su cometido, debe transformarse. No podemos seguir gestionando con herramientas del siglo XX los grandes desafíos del siglo XXI. Más de 20 años de la aparición del término One Health, 20 años durante los cuales estamos viendo cómo los importantes desafíos a los que nos enfrentamos están convergiendo y retroalimentándose. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes como consecuencia de la aceleración del cambio climático, la aparición de enfermedades emergentes con potencial pandémico o el incremento de las desigualdades sociales que conlleva a desigualdades en salud. Y todo ello en un contexto en el que el auge de la desinformación y el complejo escenario geopolítico en el que nos hallamos están poniendo en riesgo la implementación de medidas encaminadas a mejorar la protección de la salud y el bienestar de la ciudadanía y a progresar con mayor ambición hacia unas ciudades más saludables, más sostenibles y más equitativas. En este contexto es fundamental que avancemos en el conocimiento de las múltiples interconexiones que se producen entre la salud humana, la salud de los animales y la salud del medio ambiente y todos los fenómenos en cascada que se generan. Y en este sentido pienso que la calidad de los trabajos que se presentarán a lo largo de este Congreso avala el compromiso y el interés de la comunidad científica por proporcionar datos que garanticen que las decisiones tomadas sean efectivas y sostenibles.
Y estando en un entorno universitario, no puedo dejar de mencionar el papel crucial que desempeñan la educación y la formación de los futuros profesionales como motor de transformación para progresar en el cambio cultural que implica el enfoque One Health, un motor que también debe ponerse en marcha desde las políticas públicas. Agradezco nuevamente a todos los presentes por su compromiso y asistencia a este congreso, con el que buscamos contribuir al acercamiento de dos ámbitos que deben estar estrechamente conectados: la ciencia y las políticas públicas. Me gustaría terminar con unas palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que resume bien el corazón del enfoque One Health y que dice: no basta con mejorar los servicios de salud. Se necesitan políticas y medidas en muchos ámbitos, incluidos los factores sociales, económicos y ambientales. Hoy este congreso es una invitación a hacer que esta frase deje de ser una aspiración para convertirse en una hoja de ruta. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a la decana de la Facultad de Medicina, la doctora Pilar López. Muchas gracias por vuestra atención. Estimada Maite Martín, presidenta de la plataforma One Health, estimada Sara Baliña Vieites, directora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, buenas tardes a todos y a todas los asistentes a este congreso One Health. Para mí es un honor participar en la inauguración de este congreso y ser anfitriones, además, del segundo Congreso Nacional One Health, Diseñando el Futuro a Ciencia Cierta. El hecho de que nuestra Facultad de Medicina, acoja este congreso es una muestra de nuestro compromiso con la salud global, a la que contribuye significativamente el enfoque One Health, una sola salud, que pretende combinar la salud humana, la animal y la medioambiental. Y es que la salud es un estado multifactorial y dinámico, cambiante. Son múltiples los determinantes que afectan a la salud, desde factores biológicos hasta ambientales, socioeconómicos o de tipo relacional. Y la interdependencia entre los distintos determinantes de la salud exige un abordaje global para entender las relaciones entre factores ambientales y factores intrínsecos, para poder así avanzar en la respuesta a la enfermedad, en la prevención y en la promoción de la salud. De hecho, yo creo que la medicina se debe de mover desde un enfoque centrado en la enfermedad a un enfoque centrado en la salud y en la promoción de la salud, si además queremos ir hacia un modelo sostenible y de mejorar las condiciones de vida de la población en general. Y eso, por supuesto, para la universidad también tiene implicaciones, porque hemos también de incorporar ese modelo en la formación de nuestros estudiantes, pasar de un modelo centrado en cómo y por qué enferman las personas a cómo poder promover la salud de los individuos. Y pienso que solo desde esta perspectiva integradora seremos capaces de afrontar los desafíos de salud de nuestro tiempo, desafíos importantes, y que no vamos a poder ser capaces de dar respuesta si no colaboramos de forma interdisciplinar e intersectorial. Y aquí coincido plenamente con las palabras de Maite, en que la formación, la educación, es un aspecto crucial para que se produzca ese cambio de mentalidad, ese cambio cultural y que, en definitiva, también se traduzca en cambios en las políticas. Pero todo eso tiene que venir precedido de que la formación tenga en cuenta que todos estos factores se relacionan entre sí y son importantes para prevenir las enfermedades y tener mayor salud en la población. Además, no existe ninguna razón para pensar que las infecciones emergentes o reemergentes van a disminuir en el futuro. Más bien todo lo contrario. Por tanto, más que nunca necesitamos abordar los retos de salud de forma integral, considerando a la población humana y a todo el planeta como una unidad. Por eso pienso que el enfoque One Health es una gran iniciativa para colaborar entre diferentes disciplinas y para promover acciones que favorezcan la salud global, y así como para estudiar e investigar aspectos de la salud que están interconectados. Esta iniciativa, como comentaba Maite, no es nueva, pero sí que es verdad que yo creo que su visibilidad
y su implantación está cobrando más protagonismo. De hecho, hay un Día Mundial dedicado a One Health, el 3 de noviembre, y es algo que yo creo que todas las instituciones que estamos relacionadas con la salud, y en concreto en la universidad, hemos de adquirir o asumir o reforzar ese compromiso para que el enfoque One Health esté presente en la formación de los profesionales de las ciencias de la salud. Para terminar, pues quiero reiterar mi agradecimiento a la organización de este congreso por haber pensado en la Facultad de Medicina, porque con independencia de que nuestras instalaciones fueran idóneas, me parece que el mensaje que se lanza de la importancia de la formación es muy relevante. A nosotros así nos parece, nos sentimos muy felices y orgullosos de que este gran evento científico tenga lugar en nuestras instalaciones y les deseo a todos los participantes que sea todo un éxito. Muchas gracias. Bueno, gracias Pilar, Maite, por vuestra visión y vuestra aportación, que es muy bienvenida. Yo he querido ser muy inclusivo en la introducción, he sido tan inclusivo que he incluido a la Universidad Complutense aquí, ¿no? Os habéis dado cuenta. Bueno, quiero agradecer a la Universidad Autónoma, que es la que nos acoge, esta Facultad de Medicina, el que celebremos aquí el Congreso. Y voy a ver si no sigo incluyendo gente. A continuación va a subir al escenario Sara Baliña Vieites, directora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, para hacer la apertura institucional del Congreso. Por favor, un aplauso para Sara. Qué bonito ha quedado la parte de... Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer obviamente a la plataforma One Health la posibilidad de estar hoy aquí. Yo creo que es un foro especialmente relevante en el momento en el que estamos y de hecho, bueno, hago spoiler, una de las políticas vertebradoras que nosotros establecíamos, y ahora entraremos un poquito más en detalle en uno de los informes, ¿no?, más emblemáticos de la Oficina de Prospectiva, España 2050, era intentar incorporar, ¿no?, esa idea de una sola salud en las políticas públicas, sobre todo si queríamos anticiparnos y responder del mejor modo posible a los retos que vamos a tener a futuro, ¿no? Yo creo que hoy aquí podemos convenir, ¿no?, la mayoría de los que estamos, que fenómenos de las últimas décadas, como puede ser, por ejemplo, la globalización, el avance al que se están produciendo las comunicaciones y también el desarrollo tecnológico, incluso, ¿no?, el acortamiento que estamos observando en los ciclos políticos, en los ciclos electorales, nos está llevando, ¿no?, a que ese sesgo inherente que tenemos los seres humanos hacia el corto plazo se esté acentuando, ¿no?, y que muchas veces eso nos lleve, pues, a anteponer lo que consideramos que puede ser urgente, que puede ser inmediato, a todo aquello que puede ser más estratégico, ¿no?, o que tenga un perfil más reflexivo y que nos permita prepararnos mejor para el futuro, ¿no? Es obvio que de esta manera de pensar y de esta manera de operar, que insisto, está en nuestro día a día cuando tomamos muchas de las decisiones que tomamos, pues nos lleva a cometer errores, a adoptar políticas que tenemos que rectificar pasado no demasiado tiempo. Pero yo creo que muchas veces lo más relevante es que dejamos pasar oportunidades que probablemente vayan a determinar el progreso de los países a medio y largo plazo y sobre todo nos resta margen de maniobra para estar preparados, ¿no?, para responder a muchos de los choques que estamos observando en los últimos tiempos y que obviamente hoy hacía revisión, en menos de 2 décadas, ¿no?, hemos pasado por una crisis financiera mundial, por una pandemia, por una guerra a las puertas del continente, por varios episodios de eventos climáticos extremos repetidos en diferentes modalidades, en diferentes partes del mundo y ahora mismo pues estamos casi inmersos, ¿no?, en una gran escalada proteccionista que no sabemos en qué va a derivar y que de alguna forma, bueno, pues pone en jaque el modelo, ¿no?, o la concepción que nosotros teníamos de cómo operan las cosas de una manera más o menos ordenada, ¿no? Y eso no es menor, ¿no? Entonces, con esa idea, ¿no?, de intentar de alguna forma poner las luces largas y sobre todo romper, ¿no?, con esa miopía que muchas veces tenemos en la toma de decisiones, es que ha surgido la Oficina Nacional de Prospectiva, ¿vale?, que dirijo. Llevamos ya casi 5 años y medio, somos una institución obviamente joven.
Es verdad que hay muchos países en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, que llevan teniendo estas instituciones desde hace tiempo. En España no había esa tradición, o al menos no de una manera sistemática, organizada, la necesidad de incorporar, ¿no?, esa idea de largo plazo, de pensar en el largo plazo en el diseño de las políticas en el diseño de las políticas públicas. Obviamente la buena noticia, ¿no?, y yo creo que esto es necesario también mencionarlo, porque muchas veces el ruido o la percepción es que el corto plazo se impone demasiado. Sí que se ha hecho una reflexión, sobre todo a raíz de la pandemia, de la necesidad de contar con este tipo de instituciones a diferentes niveles de la administración pública, incluso también en el sector privado, para que de alguna forma las decisiones que tomamos tengan esa visión un poco más anticipatoria, más prospectiva, más de medio y largo plazo, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces para poder entender el presente hay que empezar a pensar en el futuro, porque es de alguna manera cuando tú abres, ¿no?, la mente, la mirada, y empiezas a rebañar en cosas que probablemente en nuestro día a día no pongamos el foco. Obviamente nosotros no predecimos el futuro, no es el objetivo de una oficina como la nuestra, ni muchísimo menos. Siempre identificamos, ¿no?, dos tipos de eventos a los cuales nos enfrentamos, y es donde nosotros de alguna forma ponemos el foco. Los primeros los tenéis ahí identificados, son elementos coyunturales de difícil identificación, sobre los cuales no tenemos demasiada información y sobre todo los cuales no podemos intentar ver cómo se va a comportar el futuro con un determinado grado de confianza, ¿no? Esas olas del mar nosotros no le prestamos atención, eso no significa obviamente que no las vigilemos, sino que nos centramos en el segundo tipo de señales, lo que nosotros denominamos esas corrientes submarinas de fondo, procesos de naturaleza mucho más estructural, sobre los cuales tenemos información, y tenemos bastante información, ¿de acuerdo? Y ahí es donde obviamente entra la parte del conocimiento científico. Disponemos de la evidencia, de los análisis, de la literatura científica y de la experiencia comparada de otros países que han pasado por situaciones parecidas y que de alguna forma nos permite intentar ver cómo se pueden comportar en un horizonte de medio y largo plazo con un cierto grado de fiabilidad. Insisto, el objetivo no es anticipar el futuro, sino que es intentar entender lo que puede venir para tener un mejor margen de maniobra y poder reaccionar mejor a esa realidad. Y con ese objetivo es con el que apareció la Oficina Nacional de Prospectiva, y es donde de alguna forma, bueno, pues hemos centrado, ¿no?, el análisis en estos 5 años y medio. Ligando con algo que comentaba Maite, ¿no?, en la introducción, yo creo que algo que hace especial a la oficina o el trabajo de la oficina es que intentamos de alguna forma unir estos dos mundos que tenéis reflejados en pantalla. Por una parte, obviamente, intentamos ver qué evidencia existe, ¿no?, para identificar los retos y oportunidades que nos vamos a afrontar en un horizonte de medio y largo plazo como país, a nivel agregado, pero no nos quedamos en esa parte, no nos quedamos en la parte de intentar entender los futuros posibles a los que nos vamos a enfrentar, sino que intentamos traducir esos futuros en estrategias de actuación. Es decir, dada esta realidad a la que nos podemos enfrentar, ¿qué decisiones tenemos que empezar a tomar hoy para poder llegar a buen puerto, ¿no? Aquí la idea es, yo tengo un abanico de posibilidades, de futuros posibles, pero obviamente queremos que esos futuros posibles se conviertan en futuros deseables y por lo tanto tenemos que actuar. Y simplemente con esta comprensión de hacia dónde vamos, empezamos a tener cierto margen de maniobra para intervenir y diseñar políticas públicas que, si solamente nos fijamos en el corto plazo, en el presente, no activaríamos o no pondríamos en marcha porque no veríamos la necesidad de responder a esa sociedad cambiante, ¿no? Esto es especialmente importante en un momento como el actual, ¿no?, donde tenemos la sensación de que están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo y, por lo tanto, hacer esa priorización de lo que puede tener consistencia, que tiene un carácter estructural para mantenerse al futuro y, sobre todo, intentar diseñar políticas que anticipen esas realidades es lo que, en última instancia, le puede dar valor al trabajo que realizamos y es un elemento diferencial con otras instituciones en otros países del mundo que se quedan única y exclusivamente en la parte del análisis prospectivo, de intentar entender el futuro, pero no declinan esa comprensión del futuro en el diseño de políticas públicas, de estrategias de actuación. Nosotros tenemos las dos gorras, por decirlo así. El lema del Congreso que empezamos hoy, ¿no?, es diseñando el futuro a ciencia cierta. La evidencia científica está en el centro del análisis que nosotros realizamos. Lo que tenéis en pantalla es simplemente un resumen de las principales metodologías que nosotros incorporamos al trabajo que realizamos. Y obviamente, tanto en el análisis de la literatura científica que realizamos,
cómo en el análisis de los datos de los cuales disponemos con perspectiva temporal, con perspectiva comparada o incluso poniendo el foco en experiencias de otros países que han pasado por situaciones similares, la ciencia, el conocimiento científico, la evidencia disponible ejerce de eje rector de todos los trabajos que realizamos. Y esto es también particular porque, si tenéis oportunidad de chequear algunos de los trabajos que hemos hecho, siempre intentamos incorporar una visión de alguna forma cuantificada de hacia dónde vamos. No por nada, sino simplemente porque creemos que es útil tener ciertos anclajes, ciertos orden de magnitud de lo que puede llegar a ocurrir si se da un escenario u otro. ¿De acuerdo? Probablemente una de las herramientas, ¿no?, que están en el corazón de los trabajos que realizamos es esa combinación entre el análisis de las grandes tendencias de fondo que van a definir el futuro, y luego podemos entrar un poquito más en detalle, pero son los candidatos habituales. Todo el rato estamos hablando de transición ecológica, de transición digital, de cambio demográfico. Hay una tendencia que tiene un peso muy importante y en el caso de España aplica, que es, por ejemplo, la concentración de la población en las ciudades. Tiene implicaciones muy significativas en el ámbito de la salud, pero también en el ámbito de la digitalización, del desarrollo territorial, de la vivienda. Por lo tanto, son como los 4 grandes ejes, ¿no?, que vertebran nuestro trabajo. Nos permite, a partir, ¿no?, de ese eje motor, establecer distintos escenarios, planificar escenarios. Esa planificación de escenarios no es así, obviamente tiene una base, ¿no?, en la evidencia disponible, y luego incorporamos el conocimiento experto, básicamente gente procedente de la academia. Veo gente en el público que está trabajando, que ha trabajado en el pasado con nosotros, de disciplinas muy, muy diferentes, desde el mundo de la economía, de la nutrición, de la movilidad, del transporte, de la medicina, que de alguna forma lo que hacen es incorporar el conocimiento desarrollado en la academia en sus grupos de investigación al trabajo de la oficina. Para nosotros es esencial. Obviamente nosotros en la oficina realizamos mucho trabajo in-house, forma parte, ¿no?, de la esencia de la institución, pero siempre trabajamos en red y, de hecho, si chequeáis, ¿no?, los trabajos que hemos realizado, siempre hay un listado amplio de colaboradores que son fundamentalmente expertos y expertas que proceden de la academia, y la colaboración, aquí os digo, es decir, no es un check con el experto de, oye, estamos haciendo esto, ¿qué te parece?, sino que es un intercambio de opinión, de discusión sobre, oye, diagnóstico, hacia dónde vamos y qué cosas podemos hacer, ¿no? Aquí nosotros también tenemos un poco la labor de intentar, ¿no?, abrir posibilidades que ahora mismo tampoco están muchas veces en la conversación, ver si son factibles o no, y tratar de incorporar lo que nosotros definimos como políticas públicas ciertamente innovadoras, es decir, cosas que se han hecho en otros países que se pueden adaptar a España, porque pensamos que en el largo plazo más o menos vamos a ser primos hermanos de esos países, o no necesariamente, cosas que con los ingredientes que tenemos pensamos que se pueden meter en la coctelera y pueden funcionar para abrir un nuevo marco de discusión de política pública. Y aquí abro un paréntesis. El objetivo de la oficina no es hacer un diseño específico, concreto, muchas veces de lo que pueden ser las políticas públicas que podemos implementar hoy, sino que tiene un valor en sí mismo el abrir nuevos marcos de conversación. Es decir, hay muchos cambios que se están produciendo en lo social, que se están produciendo en lo medioambiental, que, insisto, no están en la conversación, no están en el radar, y simplemente ponerlos en el radar y traerlos de la manera que nosotros consideramos que pueden generar valor, ayuda a activar las piezas, es decir, a que los principales stakeholders, a que la administración pública, al que el sector privado empiezan a poner ahí el foco. Y simplemente ese ejercicio genera acción a medio y largo plazo. Yo creo que esto es un ejemplo muy bueno de cómo trabajamos, de cómo funciona de alguna forma la mente de la oficina, ¿vale? Simplificando mucho y permitirme la comparación. Lo que tenéis en el centro es esa nueva concepción, ¿no?, que liga muy bien con lo que había comentado Maite antes y también la rectora de la universidad. Yo creo que hemos transitado a una nueva manera de entender el bienestar, el progreso de las sociedades, ¿no? Hasta hace unos años probablemente el enfoque tradicional sería esta tarta, ¿no?, de desarrollo girada, ¿no?, en la base la generación de riqueza per se, lo que es el análisis económico más tradicional. En el medio probablemente la vertiente social y arriba la vertiente de la biosfera, del planeta, de la naturaleza, de la interrelación con el entorno en el que vivimos. Yo creo que la tarta se ha dado claramente la vuelta. A día de hoy es difícil, ¿no?, encontrar un cierto consenso en torno a esta jerarquización, por decirlo así, de los pisos de la tarta de la boda. Y con ese esquema nosotros le incorporamos, ¿no?, las piezas que veis que circundan, que son esas grandes tendencias de cambio, esas corrientes submarinas de las que hablábamos al principio,
lo que nosotros consideramos básicamente los elementos que tenemos que conocer bien, las tendencias que tenemos que conocer bien para poder hacer, oye, pues un análisis de futuro serio, basado en la evidencia y en el conocimiento científico, ¿vale? Que son los 4 grandes ejes que hemos identificado: la transición verde, el cambio tecnológico, la urbanización y el envejecimiento. Obviamente podríamos sacar aristas adicionales o incluso podríamos incorporar una dimensión internacional, y es cómo están cambiando, por ejemplo, las relaciones pues de poder, comerciales, ¿no?, geoestratégicas a nivel mundial, que obviamente no es menor e impacta en muchas de estas dimensiones, como puede ser el ámbito medioambiental o en el ámbito tecnológico. Obviamente la parte de la evidencia científica, el análisis de la evidencia es central y es obvio por lo que os estoy comentando, o al menos es bastante intuitivo, pero el segundo elemento que creemos, ¿no?, que es importante y que hemos intentado incorporar todo el rato a los trabajos que hacemos, es la necesidad de ofrecer un enfoque lo más transversal y lo más holístico posible. Es decir, muchas veces hay muchos análisis sobre envejecimiento demográfico, sobre transición ecológica, sobre urbanización, sobre cambio tecnológico, incluso sobre la propia concepción de bienestar, pero es una concepción aislada, es como un trabajo en silos. Analizamos este trozo, pero no hacemos un esfuerzo por mirar las intersecciones. Y en nuestra opinión creemos que es en esas intersecciones donde surgen los retos mayores y también las oportunidades. Aquí hay múltiples ejemplos. Yo creo que en el ámbito de la salud, ¿no?, con esa triple dimensión humana, animal y natural, es muy, muy obvio, pero podríamos poner otros muchos, ¿no? Yo creo que podemos hablar, por ejemplo, de ciudades sostenibles y de cómo tenemos que reconfigurar los espacios verdes o la movilidad. Pero ese enfoque, si no tenemos en cuenta que vamos a ir a una sociedad donde probablemente más del 40% de la población del país en unos años va a estar en edades avanzadas, pues probablemente nos quedaría una pata muy importante por incorporar, ¿no? O si hablamos simplemente de transición ecológica como algo vinculado, ¿no?, a la descarbonización y obviamos toda la parte vinculada a la biodiversidad o un uso eficiente de los recursos como el agua, también nos estaríamos quedando sin una parte importante del pastel. Por lo tanto, y con esto voy terminando, yo creo que hay 2 elementos que sí me gustaría, ¿no?, recalcar de cómo nosotros afrontamos ese análisis, ¿no?, prospectivo de futuro. Y es siempre tomando como punto de partida la evidencia disponible, intentando de alguna forma extraer el máximo valor posible a las políticas comparadas que existen en otros países y sobre todo intentando darle una dimensión muy integrada y muy vertebradora, porque en caso contrario estaríamos de alguna forma dejando fuera muchas aristas, ¿no? Y esto simplemente os lo cuento porque cuando uno se aproxima, ¿no?, a la oficina y habla con los miembros de la oficina, intentamos replicar, ¿no?, ese enfoque como muy me suele pasar, entonces como que yo sigo. No, es coña. ¿Con este tampoco se me escucha? No, ¿no? Sonido no nos acompaña. Bueno, uso este, no pasa nada. No pasa nada. Voy terminando. Simplemente deciros que tenemos algunos proyectos, ¿no?, emblemáticos que hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Veis que son muy diversos. Insisto, España 2050 probablemente sea la carta de presentación que tuvo la oficina en su momento. Además, lo presentamos en primer año de pandemia y entonces la reflexión era cómo vamos a estar hablando de España 2050 con la que tenemos en 2021. Obviamente, era especialmente importante pensar en ese momento en el futuro, pero otros proyectos que hemos sacado, y por ejemplo el último, ¿no?, que es un informe sobre el futuro de la inteligencia artificial y cómo nos puede impactar positiva y negativamente en España, esa visión basada en la evidencia y sobre todo multidisciplinar está incluso presente en un informe que a priori parecería, ¿no?, un informe de naturaleza tecnológica, y no lo es. La perspectiva medioambiental y la perspectiva social están claramente incluidos ahí. Podéis consultar toda la información, quiénes somos, qué hacemos, cómo trabajamos, un poco lo que os he contado en nuestra página web, y os deseo que tengáis muy buen congreso. Gracias.
Pues muchas gracias, Sara, y gracias por la visión que nos has planteado. Cuando hablamos de One Health y hablamos de salud pública, siempre la prevención es una base, es la base de la salud pública, por supuesto, del concepto One Health. Y como no, y como dice el lema de nuestro congreso de Diseñando el futuro a ciencia cierta, la base científica siempre es un buen aliado cuando hablamos de diseñar políticas o estrategias. A continuación, subirá al escenario Pablo Sagredo Martín, es One Health Officer de la Oficina de Europa del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un aplauso para Pablo, por favor. No transmite nerviosismo, ¿eh? Pues nada, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer a Maite, a la organización de todo este evento, a la plataforma, desde luego que también. Y bueno, es un honor para mí estar aquí en este congreso de One Health y sobre todo representando aquí al PNUMA, al Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, y también a la cuadripartita y al Sistema de Naciones Unidas, en cierta medida. Cuando me llamó Maite y me invitó al Congreso, tengo que confesar que lo primero que pensé fue si no se habían equivocado, porque, seamos sinceros, yo no soy ni virólogo, ni médico, ni veterinario. Yo soy un jurista formado en Salamanca y luego estudié Cooperación Internacional para el Desarrollo en Somos Aguas, ese campus del que se sale con un poco de conciencia social y con muchas ganas de cambiar el mundo, pero claro, de repente me vi hablando de zoonosis, de resistencias a los antimicrobianos, de salud planetaria y claro, pensé, madre mía, en la que me he metido. Pero bueno, es verdad que este mundo de One Health es un mundo fascinante que bueno, creo que deja claro que no es solo un concepto, un enfoque para epidemiólogos, virólogos o técnicos con una lista interminable de títulos, sino que es para todas las personas que queremos mejorar el futuro desde la colaboración entre sectores. Y es desde ahí, desde ese lugar de cruce entre la cooperación internacional y el enfoque a nivel más local, desde donde vengo hoy a hablaros. Porque pensar en clave One Health, como dice el título de la charla de esta, es precisamente eso, una manera distinta de entender el mundo, de entender sus riesgos y también sus soluciones. Primero quería enseñar esta imagen, que obviamente la ha generado una inteligencia artificial, y me parece que sin quererlo ha captado muy bien la realidad en la que desarrollamos nuestros trabajos a día de hoy y venimos haciendo décadas. Ministerios que se hablan lo justo, investigadores que no han pisado una granja en su vida, veterinarios que no saben lo que pasa en una cuenca fluvial que está contaminada y ambientólogos que nunca han estado en una reunión de salud pública. Esto es porque nos hemos especializado y no me malinterpretéis, la especialización es muy importante y creo que gracias a la especialización obviamente hemos conseguido avances clave, pero también hemos creado una arquitectura institucional y a veces, bueno, pues eso, unos esquemas en distintas instituciones que son muy fragmentados y compartimentados. Y estas fragmentaciones, estos compartimentos, los virus, las bacterias y las enfermedades no las entienden. Entonces ahí nos llevan ventaja. Por eso, en plena era de pandemias, como hemos dicho, de cambio climático, de resistencia antimicrobiana, seguimos atacando estos problemas complejos con soluciones en silos y no debe ser así. Porque igual el avance no está en la siguiente investigación rompedora o en el siguiente algoritmo, sino en algo mucho más sencillo, que es el aprender a hablar, aprender a pensar y aprender a actuar juntos. Y entonces le pedí a la inteligencia artificial que me pusiera una imagen de gente trabajando con este enfoque de One Health en el futuro y me sacó esto. Que bueno, obviamente veis que es una imagen bastante armónica y futurista y bueno, quizás también un poco irreal o un poco idealista, pero creo que sin duda es bastante necesario. Porque si algo nos han enseñado estas crisis que hemos tenido del COVID, del cambio climático, la que tenemos encima de la pérdida de biodiversidad, la resistencia antimicrobiana, es que no podemos seguir operando como lo solíamos hacer y que la salud humana, animal y la salud del planeta están estrechamente conectadas. Y esta imagen, sí, puede parecer de ciencia ficción, pero si no empezamos a construir algo parecido, lo que va a ser ciencia y no ficción va a ser la próxima emergencia global. Y ahí es donde creo que entra One Health, con bastante potencia.
Un enfoque que tiene bastante historia, un enfoque que sigue en evolución, que no es nada nuevo, como hemos visto también, y que nos obliga a cambiar un poco el marco mental desde el que entendemos la salud, pero también el otro tipo de políticas públicas que están bien conectadas a la salud. Como he dicho y hemos visto, la idea de One Health no es nueva, y os voy a dar una chapa pequeñita sobre un poco la historia del concepto. Y podemos remontarnos hasta el siglo V a.C. con Hipócrates de Cos, que escribe el Tratado Aires, Aguas y Lugares, y en él ya defiende esta idea de que la salud de las personas está profundamente ligada al ambiente en el que viven. El clima, habla del agua que bebían, las condiciones de sus viviendas, y aunque sus ideas todavía convivían con esas divinidades o con esos mitos, sienta las bases de esta conexión, de observar la realidad, conectar las distintas causas y pensar en la salud como parte de un todo. Saltamos a los siglos XVIII y XIX, cuando los grandes naturalistas empezaban a documentar nuevas especies, conocer nuevos ecosistemas, nuevas enfermedades, y sus observaciones enriquecen también nuestro conocimiento de cómo la biodiversidad de los ecosistemas y la salud humana están estrechamente relacionadas. Voy a repetir esta idea todo el rato. Pero es en el siglo XIX cuando damos un salto fundamental y nace la medicina científica con nombres como Pasteur, Koch, Bernard. Y especialmente quería resaltar a Virchow, que tenéis ahí en la pantalla. Robert Virchow no solo descubre la patología celular y acuña el término de la zoonosis, del que hablamos mucho cuando nos metemos en esto de One Health, sino que denuncia que las enfermedades no se pueden entender sin mirar también las condiciones sociales, económicas y ambientales. Otra idea que saldrá mucho en el Congreso, obviamente. Y propone algo visionario, que es derribar esas barreras entre la medicina humana, la veterinaria y las ciencias del ambiente. Si nos vamos al siglo XX, tenemos en Estados Unidos dos veterinarios que marcan también un antes y un después, a los que voy a hacer referencia: James Steele, que es el creador de la división veterinaria del CDC, y Calvin Schwab, quien da el nombre al concepto de One Health, y lanza la primera gran iniciativa en Estados Unidos para promover esa colaboración entre disciplinas. Y en 2024, esa cajita que tenéis ahí arriba a la derecha, es cuando se organiza la conferencia One World, One Health en Nueva York, donde el término se consolida a nivel internacional y se proponen los 12 principios de Manhattan, que llaman a actuar de forma conjunta frente a las amenazas sanitarias globales. Vamos un poco más adelante y en el 2010 se crea la tripartita, que es cuando comienzan las organizaciones de Naciones Unidas a trabajar conjuntamente en esto de One Health. La FAO, la OMS y la OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal, se juntan para enfrentar juntos desafíos sanitarios comunes, y es en 2022 cuando se une la organización a la que represento yo aquí, que es el PENUMA, creando la cuadripartita, este grupo de organizaciones del que también oiréis bastante estos días. ¿Y por qué se une el PENUMA? Porque si queremos prevenir pandemias, frenar la resistencia a los antimicrobianos o proteger la seguridad alimentaria, no podemos ignorar el papel del medio ambiente. Y la entrada en el PENUMA es el reconocimiento de eso, de que el ambiente no es solo un actor secundario, sino un protagonista central en la salud global. Así que bueno, como veis, la historia de One Health es bastante larga y obviamente se podrían dar más detalles, pero os dejo eso ahí para que os hagáis una idea de todo el recorrido que puede tener esto. Y os preguntaréis cuál es el papel de Naciones Unidas en todo esto, de estas organizaciones internacionales en este concepto de One Health. Hemos visto que la colaboración internacional ya tiene algo de historia, pero es en la última década cuando realmente se consolida una verdadera alianza estratégica a nivel internacional entre estas organizaciones globales, que es básicamente para reconocer estas interconexiones y trabajar en ellas a nivel global y con distintos países. Y es dentro de esta alianza que nace lo que hoy llamamos, o lo que hemos llamado desde el 2022, el Joint Plan of Action, o el Plan de Acción Conjunto, que es la hoja de ruta que las organizaciones de la cuadripartita diseñaron para aterrizar el enfoque de One Health. Y este plan no es un documento sin más, sino que surge como una respuesta a prevenir pandemias, pero no con parches o con soluciones de emergencia, como veníamos hablando, sino con políticas estructurales, con visión de largo plazo y con un enfoque bastante sostenible. Y el JPA, o el Plan de Acción Conjunta, ofrece ese marco común de actuación basado en la evidencia, en las buenas prácticas y en toda la experiencia que estas organizaciones obviamente ya tienen, de todo el trabajo que vienen haciendo. Incluye esas 6 vías de acción que veis ahí, no las voy a repetir porque si no estamos aquí hasta mañana, pero claro, tener un plan no bastaba. Y es en 2023, en la COP del clima de Dubái, en la COP28, donde estas organizaciones también lanzan la guía de implementación del plan de acción, que es un documento pensado para ayudar a los países a poner el enfoque de One Health en práctica paso a paso.
El objetivo era dar un empujón a la implementación de One Health, independientemente de dónde se encontraran los gobiernos en este camino. Y bueno, básicamente para que pudiesen construir una gobernanza compartida, integrar los sectores, alinear sus políticas y fortalecer el conocimiento técnico. No se trataba solo de tener una buena idea, sino de ponerla en práctica e implementarla, obviamente. Y para eso, las organizaciones de Naciones Unidas obviamente no son las únicas ni quieren ser las únicas en trabajar en esto de One Health y no podemos trabajar solos. Estamos acompañando a muchos países, sobre todo en lo que llamamos el sur global, pero el verdadero impacto lo hemos visto cuando esto viene, cuando los gobiernos se apropian de este enfoque. Cuando los ministerios de salud, de agricultura, de finanzas se coordinan de verdad, cuando los investigadores y la academia desarrollan soluciones innovadoras y forman a la próxima generación con este enfoque integrado, cuando la sociedad civil y las comunidades locales también se implican en la vigilancia o en la educación, cuando el sector privado apuesta por prácticas responsables y obviamente cuando los donantes también se apoyan en enfoques transformadores y no en compartimentos estancos. Y bueno, dentro de las Naciones Unidas, ¿cómo nos aseguramos de que esto también vaya de la mano de una ciencia de calidad, independiente y con una mirada global? Pues ahí entra en escena lo que llamamos el OLEP, o el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre una sola salud, que es un panel que se crea cuando aparece la cuadripartita, gracias a una iniciativa de Francia y Alemania, y la idea era juntar a científicas y científicos de todos los rincones del mundo para tener ese faro científico para iluminar el camino político de esta iniciativa de One Health a nivel global. Este panel hoy reúne a 29 expertas y expertos, gente que sabe de virus, de animales, de ecosistemas, de salud pública, pero también de políticas públicas, y hoy, justo este año, se volvió a hacer otro llamado a nuevos científicos y se incluyeron muchos científicos de las ciencias sociales, cosa muy importante, antropólogos, sociólogos. Así que se va diversificando también el panel. Una de las primeras cosas que desarrolló el panel de expertos fue la definición de One Health. Esta definición que fue lo suficientemente amplia y concreta para no dejar fuera a nadie. Y además es la definición con la que trabajamos en la cuadripartita, que guía nuestro trabajo, pero que también ha sido incluida en el Tratado de Pandemias aprobado en la última Asamblea Mundial de la Salud, justo la semana pasada. Así que bueno, es bastante importante tener esa claridad conceptual y a partir de aquí es de donde trabajamos nosotros. Y el OLEP, o el panel de expertos, tampoco se ha quedado allí. Ha propuesto una nueva forma de entender la prevención, una prevención proactiva, transformadora y con un enfoque de equidad. Y desde la cuadripartita trabajamos mano a mano con ellos, obviamente, teniendo reuniones regulares y alimentándonos mutuamente. Es un poco donde la evidencia científica y la experiencia técnica se conectan con la acción institucional y la implementación también en el terreno. Vale. Siendo del PENUMA, viniendo del sector del medio ambiente y de esa pata que a veces es la más débil en todo este mundo de One Health, obviamente tengo que hablaros de la triple crisis planetaria. Y bueno, creo que es importante ahora, además, que entendemos o que tenemos más claro qué es One Health, quién está detrás y potencialmente hacia dónde vamos. Y ahí es donde entra también esta narrativa que creo que es bastante poderosa. Este concepto de la triple crisis planetaria, que fue popularizado por el informe que veis ahí en la pantalla, de hacer las paces con la naturaleza, de 2021, se refiere a las grandes amenazas creadas por la actividad humana que están desestabilizando la vida en la Tierra: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Tres crisis que no ocurren por separado, sino que se retroalimentan van agravando el impacto y generando una carga enorme para las personas, animales y ecosistemas. Como resultado, obviamente, tenemos menos bienestar, menos salud y millones de muertes prematuras cada año, especialmente de los más vulnerables. Veamos entonces una por una cómo se van conectando estas crisis con la salud y con lo que tenemos aquí durante estos 3 días. Vamos a hablar primero del cambio climático, que quizás sea la más urgente de las crisis planetarias, por la velocidad a la que se está dando y por cómo ya está afectando nuestras vidas. Y esto sí que no es ciencia ficción. El 2023 fue el año más cálido jamás registrado y seguimos aumentando el problema con esos modelos de producción y de consumo que no se sostienen. Sabemos que esta crisis es el resultado de décadas y ya siglos de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación.
Y a nivel global, algo que hay que mencionar es el Acuerdo de París. Espero que seáis conscientes de lo que es eso, que nos suena a todos. Y es que en 2015 nos comprometimos a nivel global a limitar el aumento de temperatura a menos de 2 grados centígrados, aspirando a 1,5. Pero los compromisos actuales son insuficientes y nos llevan a un escenario en este siglo de más de 2,9 grados centígrados. Por eso estos compromisos internacionales y estas negociaciones internacionales son tan importantes, porque nos dan pie a recuperar un poco el rumbo, a añadir más ambición, añadir más coherencia que se necesita y más soluciones reales a este problema. ¿Y esto qué tiene que ver con la salud? Pues todo. En España lo hemos vivido de cerca y en Europa también. En 2023, que fue ese año de más calor que hemos vivido, más de 47.000 muertes en Europa por olas de calor. Y en Valencia ya vimos lo que pasó con la Dana, con más de 200 muertos por las inundaciones. Y esto no es casualidad, obviamente. Un Mediterráneo más cálido alimenta lluvias más intensas y la urbanización sin planificación que ha invadido cauces naturales amplifica los daños, obviamente. Pero incluso sin llegar a esos extremos, las altas temperaturas de por sí ya están afectando a nuestra salud. Aumentan los golpes de calor, la deshidratación, los accidentes cardiovasculares y respiratorios, y también la salud mental se resiente, algo de lo que no hablamos suficiente tampoco en este espacio de One Health. La ansiedad climática, el estrés postraumático tras los desastres o el duelo por la pérdida de medios de vida. Y no solo es eso. Por ejemplo, si nos vamos a la zoonosis, el virus de Nilo Occidental ya está en España. ¿Por qué? Porque los mosquitos que lo transmiten ahora sobreviven aquí, por ese calor prolongado que ya tenemos. Así que bueno, como veis, hablar de cambio climático también es hablar de sanidad, de prevención, de salud pública y sobre todo de justicia social, porque quienes menos culpa tienen normalmente son los que más afectados se ven. La segunda gran dimensión de todo esto es la pérdida de biodiversidad, que igual es la más desconocida, pero no por ello menos peligrosa, porque no estamos hablando aquí de perder al lince ibérico o a esas especies un poco carismáticas que nos pueden dar pena, sino perder a los servicios o a las funciones ecológicas, que sostienen nuestra salud y nuestra vida. Por ejemplo, la destrucción de hábitats y el contacto cada vez más estrecho entre humanos, ganado y fauna silvestre están detrás del aumento de enfermedades infecciosas. Y el 75% de enfermedades emergentes tienen origen zoonótico, así que ojo ahí. Pero es que hay más. Una naturaleza empobrecida también significa dietas menos variadas, microbiotas menos diversas y sistemas inmunes más débiles, que se traducen más a enfermedades crónicas, más alergias, más ansiedad, más trastornos inflamatorios. Por lo que proteger la biodiversidad, y vuelvo a esta idea, no es solo una cuestión ecológica, sino también es salud pública. Y por suerte, y ahora os hablo del marco internacional, en diciembre del 22 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, seguramente no muchos habéis escuchado hablar de ello, que estableció 23 metas concretas para proteger la biodiversidad de aquí al 2030. Y más recientemente en la COP de biodiversidad, también hay de biodiversidad, no solo de clima, que se celebró en Cali, se adoptó un nuevo instrumento que es el Plan de Acción Global sobre biodiversidad y salud, que reconoce que la pérdida de biodiversidad y la mala salud humana comparten muchas veces causas comunes y propone además medidas concretas para actuar desde el enfoque One Health en estos temas. Plantea acciones concretas, lo cual es muy interesante porque nos da soluciones también para prevenir enfermedades transmisibles y no transmisibles, promover sistemas alimentarios sostenibles, proteger el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas o de los pueblos locales y fortalecer las políticas públicas que favorezcan entornos sanos y resilientes. Y desde el PNUMA, que somos secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica, trabajamos para que este plan obviamente no se quede sobre el papel, sino que inspire políticas, movilice también recursos y promueva colaboraciones entre los sectores que estamos hoy aquí. España, por su parte, ha mostrado bastante liderazgo en esta materia, fue de los primeros países en desarrollar un Plan Nacional de Biodiversidad. Sin embargo, como en otros muchos contextos, queda mucho trabajo por hacer. Integrar plenamente la salud en las políticas de biodiversidad y viceversa es bastante importante y creo que ahí todavía es un espacio donde podemos mejorar, y el plan de acción global sobre biodiversidad y salud da muchas ideas en esa dirección. Así que bueno, os invito también a que le echéis un ojo. Pero claro, conservar la biodiversidad no basta si seguimos envenenando a los ecosistemas en los que esa vida y la nuestra intenta sobrevivir.
y otra vez la idea de que la contaminación en este caso no es un problema del medio ambiente, sino que es un problema de salud pública. Y aquí hablamos de químicos, de residuos, de aire sucio que alteran las funciones biológicas esenciales y nos provocan una serie de problemas como enfermedades crónicas que dañan también la salud mental y también la salud reproductiva. Y bueno, desde hace décadas sabemos que estas sustancias, plaguicidas, metales pesados o contaminantes orgánicos persistentes, no desaparecen, sino que se acumulan en el medio ambiente. Primero en los suelos, luego en los tejidos de las plantas y animales y finalmente, como estamos arriba en esa cadena trófica, en nosotros. Y esta bioacumulación o biomagnificación tampoco entiende de fronteras ni de especies. Por eso, a nivel global también se está tratando el tema. Un rostro muy conocido de esta crisis de contaminación, obviamente, es la contaminación del aire, que igual es la más cotidiana, la que más tenemos en mente, y también es la más letal. La OMS estima que provoca 6,7 millones de muertes prematuras cada año, y en España, según los datos de la Agencia Europea, provoca 20.000 muertes prematuras al año, solo la contaminación del aire. Sobre todo por las partículas finas procedentes del tráfico y de la industria. Y luego podemos hablar de los plásticos, cuya producción se ha duplicado en los últimos 20 años y de los cuales solo reciclamos una fracción mínima, está como en un 9%. El resto acaba en los ríos, en los suelos, en los océanos, en nuestra sangre, en nuestros pulmones. Y por eso, desde el PNUMA, estamos liderando las negociaciones de un tratado internacional contra la contaminación por plásticos. Esto está pasando y tras 5 rondas de negociaciones todavía no tenemos un texto final que habla un poco de dónde están los países también en este lío, ¿no?, geopolítico que tenemos últimamente. Pero bueno, sí que hay un consenso en 3 puntos fundamentales que os quiero contar. Y es que el tratado tiene que cubrir todo el ciclo de vida del plástico, que debe incluir medidas vinculantes y tiene que poner la salud humana en el centro. Eso sí, en eso sí están de acuerdo los países. Y bueno, esto se va a negociar en agosto de 2025, también para que lo tengáis en el radar. Y bueno, en este contexto también España tiene un papel que jugar, obviamente, con la ley de residuos, el impuesto a los envases no reutilizables o las restricciones a microplásticos. Creo que se están dando pasos, pero como en todos estos temas necesitamos más ambición, más coherencia y más acción. Otro de los temas que está conectado a esto de la contaminación, obviamente, que es una amenaza también bastante silenciosa, que avanza en nuestros suelos, en nuestras aguas y en nuestros residuos, es la famosa resistencia a los antimicrobianos. Este uso excesivo de los antibióticos en la ganadería, en la agricultura o en la acuicultura, unido con sistemas deficientes de tratamiento de aguas y residuos, está generando condiciones ideales para la aparición de lo que llamamos supermicrobios. En el 2023 el PNUMA lanzó un informe, Bracing for Superbugs en inglés, en español no lo tengo ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, está, que miraba de forma sistemática el papel del medio ambiente en esta nueva crisis o epidemia. Y la conclusión era clara, de que sin la acción ambiental igual no había una solución efectiva. La RAM ya causa 5 millones de muertes al año y de no actuar podría superar al cáncer como causa de mortalidad en 2050. Y frente a esta amenaza, la cuadripartita también obviamente está colaborando, y una cosa que quiero resaltar aquí es que en 2024, la segunda reunión de alto nivel sobre RAM en la Asamblea General de la ONU, pues ocurrió y se dio un paso importante al aprobar una declaración política en este tema, con compromisos como reducir en un 10% las muertes humanas por RAM para el 2030, garantizar el acceso equitativo a antimicrobianos eficientes y seguros y reforzar la prevención desde la raíz ambiental del problema. Después de todo esto, obviamente es fácil caer un poco en el desánimo, pero creo que hay motivos de esperanza y no os quiero dejar solo con estos mensajes negativos. Y es que hoy entendemos mejor que nunca estas conexiones y contamos con herramientas para actuar. Todos estos procesos internacionales siguen vivos y siguen valiendo y hay que apoyarlos, porque los problemas que tenemos no son problemas que se quedan dentro de las fronteras, sino que van más allá. Tenemos las soluciones que va generando la academia, que va generando la ciencia, y en la academia justo vemos que la integración y la utilización de este enfoque de One Health va mucho más rápido, eso es positivo. Quería mencionar también las soluciones basadas en la naturaleza, que son aquellas que nos permiten mitigar, adaptarnos al cambio climático, por ejemplo, como cuando reverdecemos ciudades o restauramos humedales para frenar inundaciones, que también nos permiten mejorar la salud de nuestras poblaciones y prevenir enfermedades.
Y bueno, tenemos sobre todo una visión compartida, yo creo, esto es evidencia de ello, y esa idea de que necesitamos más coherencia de políticas. Creo que esa idea es importante que resuene entre los que estamos hoy aquí. Y bueno, por último, antes de cerrar, quería dejaros ahí algunos informes de interés. Ese primero es el de la RAM, que sacó el PNUMA. Tenemos un informe de Nexos que viene del panel de expertos de biodiversidad y habla de las conexiones entre la biodiversidad, el agua, la alimentación y la salud. El informe de la semana pasada, justo también, de la OMS, de soluciones basadas en la naturaleza, un par de informes aquí del PNUMA sobre cambio climático y residuos. Ese es el trabajo de prevención del panel de expertos de One Health que trabaja con la cuadripartita, y también un informe que sacó el mecanismo que tiene la Unión Europea, no sé cómo se llamaría, el SAM, el Scientific Advice Mechanism, sobre la gobernanza de One Health en la Unión Europea. Creo que eso es bastante importante también para España, porque aterriza también este concepto en políticas concretas europeas que obviamente van a afectar también a los países que formamos parte de ello. Y bueno, hasta aquí la misión mía de esta mañana. Solo quería desearos un congreso estupendo, lleno de ideas brillantes y de debates muy sanos. Y creo que pensar en clave One Health, como decía el título de esta charla, no es hacerle un rebranding a la evidencia científica, sino que es reconocer que los desafíos que tenemos por delante no son solo técnicos, sino también profundamente sistémicos. Creo que en España tenemos ingredientes buenísimos para esto. Tenemos talento, ciencia, redes activas, como la que vemos aquí, y muchas ganas, pero también tenemos que seguir cocinando con más coherencia entre políticas ambientales, sanitarias, agrícolas, y dejar de seguirnos menús contradictorios. Así que bueno, os animo a aprovechar estos días no solo para compartir y que salga aquí todo el mundo a decir lo que se hace bien, sino para atrevernos a hacer preguntas también incómodas, tejer alianzas nuevas y bueno, pensar en grande. Muchas gracias.